Recording in progress. Así dice la galla, ¿no? ¿Y alguna duda, consulta? Voy a comenzar, dado que me llegaron algunos correos, no, por el tema de las actividades online. Voy a comenzar por ahí. Y eso yo lo tendré aquí. Quiero que miren esto, por favor, en pantalla. ¿Se ve, no? Alguien que me diga algo, por favor, o me escriba algo en el chat. Sí, gracias, Yanara. Ya, esa es la plantilla que yo les compartí el martes o el lunes, por ahí. Esta es la que se mandó. Si se, ahí ven, y claramente si ya se notan algunas diferencias, ¿cierto? Hay gente que ha podido avanzar. Esta la saqué anoche. No, está actualizada hasta anoche, tarde, como a las 11 de la noche. ¿Ya? De hecho, alguien me escribió ayer tarde, como estaba conectado, cosa que no suelo hacer, respondí. A propósito de esto mismo. Así que ahí pueden ver las diferencias. Aún hay quienes deben colocarse al día. Esto no es definitivo, recuerden, esto es todo el resto del semestre, tienen todo el resto del semestre. Esa es una de las consultas que recibí. Tienen todo el resto del semestre para terminarla. Dos, se me fue lo que iba a decir del punto número 2. Se van a agregar más actividades. Estas son hasta la sesión 8, como pueden ver, ¿cierto? Hasta la semana pasada. Hoy ya es la sesión 9, ¿cierto? Y van a haber 3, 4 actividades más, ¿cierto? Pero si las logramos hacer juntos, si las logran hacer ahora, quedan con eso listo. Y me da la impresión que no debiéramos tener más, porque cuando nos reencontremos el 14 de agosto, ya pasó julio, el 14 de agosto, ¿no? Ahí volvemos del receso, próxima semana receso, no nos vemos. Por lo tanto, nos vemos, perdón, el 12 de agosto. Y yo creo que no sé, no se me ocurre ya a esa altura qué más. Además, vuelven a la prueba el 12 de agosto, por lo tanto, ese día en rigor no nos debiéramos ver porque ese día va a quedar liberado. Ese día no deben estar conectados sincrónicamente, por lo tanto, ese día la prueba queda disponible todo el día. Todo el día, 24 horas, pero desde el momento que la comienzan, solo tienen 3 horas para hacerla. ¿Está claro eso? ¿Aló? ¿Sí? ¿Alguien que me pueda ayudar? Sí, profe, todo claro. Gracias, Camila. Recuerden entonces que la prueba será e incluirá las unidades 3 y 4. Eso está informado al comienzo del curso. Se actualizó esa nota según lo que conversamos la última semana, ¿cierto? Será el 12 de agosto. Entonces, cuando vuelvan de su receso, recuerden que sí se puede hacer una prueba al cuarto día de volver, y justo coincide con nosotros, al cuarto día de un receso. Los 3 primeros días no se puede, pero ese jueves no tendríamos ese conflicto. Reitero, ese día está la prueba todo el día disponible. Tienen las 24 horas del 12 de agosto, se va a abrir y se va a cerrar en 24 horas automáticamente, pero desde el momento en que presionan comenzar la prueba, tienen 3 horas dentro de ese día. ¿Ok? Eso es lo que se ha definido por protocolo y por ende así va a ser. Y su video, cuyas instrucciones voy a dar entonces en el segundo módulo, tienen plazo final de entrega hasta el 26 de agosto.
hasta el 26 de agosto de entrega. Entonces, si no estoy tan mal, hoy básicamente podría ser nuestra última clase formal, ¿cierto? El 12 no nos veríamos. Yo voy a estar conectado en el horario de clase, ¿cierto? Entre las 9:40 o disponible, 9:40, no está conectado solo en realidad, entre las 9:40 y las 12:20, que son los horarios de inglés. Voy a estar muy atento, pendiente, sobre todo en ese horario, porque es el horario de la clase. De todos modos, todo ese día voy a estar pendiente y disponible de lo que ustedes, de dudas que les puedan surgir con la prueba, de problemas que puedan tener con la prueba, que idealmente ojalá no tengan. Y eso es. ¿Dudas? ¿Hasta ahí? Por mi parte no, profe. Gracias, Camila. No, acá dice Yanara, muchas gracias. Soledad, todo claro. Gracias. Thank you very much. Y nos vamos entonces al último contenido formal que vamos a tratar en este curso entonces. Please, Unit 4, Session 9. ¿Tienen disponible ya ahí el Session 9? Todos tienen acceso, todo se les ve bonito. Yo traté de elegir las mejores fotos que habían en internet. Yo soy muy malo haciendo cosas visuales, por eso prefiero sacarlas de gente mucho más creativa que yo. Y porque además esto está plagado en internet. Y aún así, siento que al menos el del Going To es re feo. Así que lo podemos pelar juntos nomás. Verso el del Will, que es un poquito más sobrio y un poquito más ordenado. ¿Ya? Como pueden ver entonces, y como quizás han revisado en el material original, recuerden que siempre el material original está disponible al comienzo de la unidad. Y ahí lo pueden chequear las veces que quieran en un PDF. Está la unidad completa. Vamos a hablar de futuros. We are going to talk about the future in English in this particular lesson and session today. ¿Qué saben ustedes del futuro en inglés? Este curso lo partimos con el pasado, ¿se acuerdan? En la unidad 1 hablamos de pasado, ¿no? Me acuerdo yo. Cuando hablamos de people, hablamos about the past, right? Y hablamos de, claro, hablamos de questions. Y me parece que hablamos del pasado al principio, ¿no? No, estoy mal yo. Ah, no, sí. Past simple exercises, irregular verbs, ¿se acuerdan? Yes. No, si no estoy tan mal. Luego en la unidad 2 hablamos de, ahí usamos los adjetivos comparativos y superlativos, ¿se acuerdan? Lo que usaron ustedes también en sus videos presentaciones. Comparative and superlative adjectives. Luego en la unidad 3, que mayoritariamente fue más asíncrona, de aún así en esos mini módulos que yo alcancé a hacer, que están todos grabados ahí abajo. Ah, esto es muy importante. Yo tiré todos los videos de las grabaciones al final de las pestañas. Eso es un consejo que nos llegó a todos en realidad, los profes, desde la virtualización, por el tema de que así los obligamos a ustedes a revisar el contenido, al menos a que tengan que hacer esto que estoy haciendo yo, que es el scrolling down, ¿cierto? Hasta llegar a la clase grabada. Entonces las clases grabadas van a quedar siempre al final. Y no es que se hayan desaparecido, están al final. ¿Ya? Yo me acuerdo, yo los puse al principio, al comienzo de las pestañas, pero ahora están todas al final. ¿Ok? Y en esta unidad 3 se concentró básicamente gramaticalmente en el present simple and present continuous and the differences between them. Okay? And one of the things I mentioned, y recuerdo haber mencionado en una de estas dos sesiones, mini sesiones que se hicieron, además justo porque era el punto gramatical, yo hice dos mini sesiones, una temprano a las 9 y otra después del curso que yo estaba haciendo.
mencioné que uno de los usos del present continuous era describe future arrangements y que lo íbamos a revisar después, precisamente hoy. Porque uno de los usos que tiene el present continuous, además de los que ya sabemos, que son las acciones que están ocurriendo ahora, todo lo que está ocurriendo en el momento, cuando yo quiero expresar acciones temporales que sabemos que solo están ocurriendo como por ahora, durante este tiempo, pero sabemos que pueden cambiar. Además, se ocupa para to describe future arrangements. Aquí dice informally. Yes, yes, es informal, lo que no lo hace incorrecto. Lo informal, lo formal no tiene que ver con el uso o alguna gente lo usa más, alguna gente lo usa menos. No. Y bueno, está demostrado que lo informal es más usado, o sea, es más común, ¿cierto? Que lo formal en cualquier lengua, porque es finalmente el idioma que se utiliza en el día a día, right? Y se ocupa entonces para future arrangements. ¿Qué será future arrangements? Quiero partir desde acá, con el futuro. Ahí nos vamos a ir al tiro a la unidad 4, que a todo esto también sale ahí. Ya no me muevo más para no molestar con mi pantalla. Arrangements, ¿ven? Present continuous for arrangements and plans. ¿Qué será arrangement? Ojalá alguien tuviera acceso a internet o a un diccionario, ¿cierto? Online, como el que yo he recomendado desde el día 1, y rápidamente pueda decirnos qué significa, what is the meaning of arrangement. Ah, hay 13 personas conectadas, basta que una ocupe el diccionario online. Muy bien, Denise, en disposición o acuerdo, sí, un acuerdo, lo vamos a dejar como un acuerdo, y para este contexto yo le quiero llamar compromiso, ¿ya? Un acuerdo, sí, un acuerdo entre dos partes, por ende se genera un compromiso. Lo vamos a dejar ahí, en arrangements and plans. Y fíjense en lo siguiente, se los quiero enseñar así. El futuro en inglés no solamente es will, no, no solamente es going to y no solamente es present continuous. Esto es muy importante. Los tres son futuros. Los tres tienen usos distintos para expresar ideas en futuro. Por lo tanto, no es que uno sea mejor futuro que los demás o uno se ocupe más, el otro se ocupe menos. No, no es eso. ¿Ya? Cada uno tiene usos particulares y expresan cosas distintas, eh, pero todas, o los tres en este caso, son sobre el futuro. ¿Ya? Y aquí viene un poco el caos para nosotros, porque en español, los que hablamos español, ¿cierto? Normalmente nos quedamos como con una idea de futuro, expresamos nuestro futuro de una sola manera. Pues que al traducir el will, al traducir el going to y el present continuous particularmente para nosotros en español, traducirlo, lo vamos a hacer muy similar a cómo traducimos el going to. Es como que estos dos en español, de hecho al traducirlos, tenemos que hacerlo de manera muy similar. Por eso como que no nos cuadra. Aquí que nos muestren tres futuros, yo en español en mi mente manejo al menos uno o dos formas de futuro, nos hace ruido, pero es normal. ¿Ya? Eso tiene que ver con las diferencias entre las dos lenguas nomás. Pero en inglés vamos a encontrar los tres futuros, se usan los tres futuros siempre, ¿cierto? Y tener presente lo siguiente. En el mismo orden que está en esa pantalla, will, going to, present continuous, podemos hablar de la posibilidad en que estas ideas se espera que ocurran en el futuro, de la eh, de qué tan efectivo es esta idea que ocurra en el futuro. Ninguno de los tres puede ser concreto porque estamos hablando del futuro, ¿cierto? Nadie puede controlar eso. Pero el will
es un futuro más incierto. Es el más incierto de los tres. Es el como, puede que sí, puede que no. Como casi 50-50, 50-50. El going to es un poco más preciso, seguro que el will. Y el present continuous, dado que habla de este compromiso, de este acuerdo que nos ponía ahí Denise, y plans, arrangements and plans, agrega aquí planes y compromisos, es el más concreto de los tres. Es el más posible que pueda ocurrir. Y ahí vienen las diferencias. Los tres expresan ideas en futuro, pero entonces, ¿cómo podemos matizarlos? En cuanto al nivel de qué tan concreta puede ser o posible es esta idea en el futuro que ocurra. ¿Ya? Y por eso es que el will lo vamos a ocupar para predicciones y pronósticos. Predictions and forecasts. Predicciones y pronósticos. Right? For example, I think she will win Wimbledon. I think they will win the medal, the gold medal in Tokyo. The weather will be perfect all week. Esto es eso es tanto una predicción la primera, puede que sí, puede que no, que ella gane Wimbledon, veremos. Y the weather will be perfect all week, eso es un pronóstico, puede que sí, puede que no, ¿ya? También se ocupa el will for spontaneous decisions, cosas que ocurren en el momento, como por ejemplo, bueno, ese ejemplo es más triste cuando es no, porque si fuera no, no, I won't marry you. Bueno, yes, I'll marry you. Sí, me casaré contigo. Por supuesto que es una decisión espontánea, se supone, del momento, pero ya hemos visto muchos ejemplos de gente que queda también en shock y podrían decir todo lo contrario, se arrancan o se van, ¿cierto? Ojo con esto, porque el will también se ocupa para ofrecer hacer algo. A ese tipo de oferta se refiere, no de ofertar por plata, sino de ofrecerse de una oferta a hacer algo y de prometer algo. ¿Ya? For example, I'll help you plan the party. Recuerden que así se abrevia el will, por eso aparece en casi todos los ejemplos con abreviado con doble L y se abrevia con cualquier sujeto de la misma manera. Con cualquiera de los pronombres en inglés se abrevia apóstrofe doble L. I'll help you plan the party. ¿Cierto? Esa es yo me estoy ofreciendo a ayudarte con la fiesta, a planear la fiesta. ¿Cierto? Me ofrezco a eso. Y I'll see you tomorrow is a promise. De hecho, esta es la forma completa del see you tomorrow en inglés. Cuando nosotros nos despedimos, ¿cierto? See you tomorrow, see you next week, see you later. La forma completa de esa oración es con will, porque es lo que uno promete o lo que uno espera que ocurra en el futuro, tanto como puede ser también un buen ejemplo de prediction, right? Por eso se ocupa con el will. Y se eliminó el sujeto ahí y quedó siempre como el see you tomorrow, después como saludo o en este caso como despedida. ¿Cierto? Y ahí está el will, po. Para eso se ocupa el will. Y como pueden ver entonces son usos más inciertos, aun cuando por ejemplo hablemos de promesas u ofertas, o ofrecernos a hacer algo, la mayoría de esas situaciones en general puede que ocurran y puede que no ocurran, incluyendo las promesas. Ojo con eso. Ojo con eso. O al menos así lo ven los gringos. Pero esto también tiene que ver con un cuento cultural. Tienen que siempre tener en mente eso. Estamos hablando de la lengua de otra cultura, ¿cierto? Lo que lo vuelve, al menos para mí, muy interesante. El going to, si se fijan entonces, cambia un poco el tono y ahora habla de la intencionalidad de hacer cosas. Yo tengo la intención de que algo ocurra. Yo tengo la intención de que algo ocurra. Al tiro, Javiera. Cuando veamos la estructura voy a hablar del shall que aparece ahí. Cuando hablamos del going to, si se fijan ya al tiro, esto de agregarle la intention, la intencionalidad de que ocurran cosas, ya estoy agregándole algo más.
Yo quiero que esto ocurra, o yo pretendo que esto pase, o que eso ocurra, perdón, y que eso pase siempre en el futuro, right? For example, I'm going to read War and Peace this weekend. Listo. Me puse como intención que voy a leer ese libro War and Peace este fin de semana. De nuevo, puede que este fin de semana termine pasando otra cosa. Si al final son todos futuros, ¿cierto? No es en cuanto... Pero ya le puse mi intención. Al colocarle el going to, entonces yo estoy agregando la intencionalidad. Y esto es lo que yo voy a hacer. Por lo tanto, se subentiende inmediatamente al mencionarlo que tengo esas ganas de leer el libro. Lo mismo cuando ya tenga previously made decisions, cuando mis decisiones ya estén tomadas previamente, ¿cierto? For example, we're going to get married, but we don't know when. A propósito de yes, I'll marry you, we're going to get married, but we don't know when. Nos vamos a casar. Ahí dice, we're going to get married, nos vamos a casar, but we don't know when, pero no sabemos cuándo. Entonces la intención de casarse y por supuesto la decisión de casarse ya está tomada, ¿cierto? Pero en la segunda parte no se sabe cuándo todavía lo van a hacer. Y por último, y aquí hay una diferencia superlativa con el will, que tiene que ver con que si algo es posible que ocurra en base a una evidencia, yo voy a ocupar el going to. For example, look at those clouds. It's going to rain. Miren esas nubes. Grises, oscuras, dark clouds, gray, very gray clouds. It's going to rain. Eso vamos a decir cualquiera que ve el cielo y ve nubes oscuras o gorditas, ¿cierto? Negritas, oscuras. Ah, va a llover. It's going to rain. Porque ahí tenemos la evidencia. Puede que no llueva, puede que las nubes avancen y nunca llovió. Watch what you're doing, you're going to fall over. Mira lo que estás haciendo, te vas a caer. You're going to fall over. ¿Ya? Porque por evidencia probablemente estamos viendo que alguien está ahí al borde de algo, se va a tropezar con algo, etc. So, based on evidence, basado en evidencia. Y finalmente, el present continuous, entonces, tiene este uso de compromisos y planes que ya están más acotados. Y fíjense en la diferencia de los ejemplos. Acá, hasta acá, ¿cierto? Hasta el will y el going to incluyen expresiones de tiempo súper generales, como mañana, este fin de semana, bueno, ahí está el del casamiento que no se sabe cuándo, ¿cierto? Precisamente porque hablan de un futuro más incierto. Pero fíjense en los arrangements and plans del present continuous. Son súper específicos. We're getting married in Spain on July 24th. Ahí incluye una fecha. I'm having coffee with my boss tomorrow. Mañana. Que casi cierto que no aplicaría en ninguno de estos, salvo quizá en el I see you tomorrow, pero porque ese es en una de esas te veo y en una de esas no, ¿cierto? I'm meeting my accountant tomorrow at 9 a.m., una hora específica. Y de nuevo otro con tomorrow, they're flying to Australia tomorrow. Y los dos ejemplos de tomorrow, fíjense, implican que la decisión ya está tomada, que el plan ya se hizo y que probablemente, aquí dice I'm having coffee with my boss, involucra a alguien más porque es un compromiso. ¿Con quién voy a tomar café? With my boss, con mi jefe, con mi jefa. Por lo tanto, si yo ya hice un compromiso con alguien, lo más probable es que ese ocurra, sea más probable que ocurra. Y they're flying to Australia tomorrow, hay que entender la oración completa, porque si van a volar a un país distinto, cualquiera sea el país, they're flying to wherever, to Wakanda tomorrow, eso implica que ya se compró el boleto, que probablemente ya tienen todo esto arreglado con el aeropuerto, hoteles, viajes, bla, bla, bla. Por lo tanto, son arreglos, son compromisos, son planes que ya están más trabajados, que ya están más comprometidos. Ahí está. Les acabo de explicar los 3 futuros. Falta uno, pero para efectos de lo que ustedes tienen ahí en el material,
No aparecía, por lo tanto no lo incluí. ¿Ya? No me voy a referir a él para no confundir a nadie. Y en cuanto a la estructura, bueno, aquí la única estructura que faltaría que no coloqué, no lo hice porque fue a propósito, fue el present continuous, porque la estructura del present continuous está en la unidad 3. Está en la unidad 3, en la session 6. Ahí está. Session 6, ahí ustedes tienen la estructura del present continuous, ¿cierto? Siempre es subject, cualquier sujeto, ¿cierto? En afirmativo o negativo, sujeto primero, luego, si es afirmativo, la forma correcta del verbo to be, en presente, am, is o are, y luego el verbo siempre lleva ing. Siempre lleva ing. Ahí da lo mismo, afirmativo, negativo, pregunta. El verbo siempre lleva ing. En todos los tiempos continuos en inglés, presente, pasado, futuro continuo, perfectos continuos, todos los verbos llevan ing. El que cambia ahí es el verbo to be. En este caso, como es presente, el verbo to be indica que debe estar en presente según la coherencia del sujeto. Si es negativo, colocaremos el not entre el verbo to be y el verbo con ing. Y esto sabemos que lo podemos abreviar, ¿cierto? Voy a hacer aquí rápidamente la ayuda a memoria, que yo puedo abreviar por ejemplo, el are not, lo puedo abreviar como, ayúdenme. ¿Cómo se abrevia la forma negativa del verbo to be? Are not, is not, am not. ¿Cómo los ponemos en una sola palabra? Carolina, muy bien Carolina. Idealmente envíenme mensajes o envíen los mensajes del chat para todos, ¿ya? Sobre todo cuando las respuestas son correctas, como esa. Aren't. Muy bien. Is not. Vamos. Is not. ¿Cuál es la forma corta del is not? Está en pantalla la respuesta. Camila, isn't. Very good. Ahí estaba. He isn't playing. Muy bien. ¿Hay una forma corta del am not? ¿Hay alguna forma corta del am not? I don't remember, dice Camila. Very honest. Carolina dice I'm not. Sí, la única forma de abreviar el am not sería así. No existe una forma de una palabra como las otras dos. Y de hecho, en rigor, las otras tienen dos formas entonces. Puede ser aren't, pero también puede ser así. También está correcto. Y también puede ser así en el caso de isn't. ¿Ya? Para efectos de los ejercicios que dejé hoy día y que vamos a trabajar ahora, todas esas formas son aceptadas en la combinación de las respuestas. Así que no les deberá marcar mala ninguna, tanto si lo escriben separado, abreviado en una palabra o en estas dos formas, o sea, en dos términos, pero con la primera abreviada. No hay problema. Esta es única para la not. ¿Ok? Y en el caso de preguntas, siempre invertimos el orden y el sujeto se va a colocar después del auxiliar. Y en el caso del verbo to be, recuerden siempre esto, el verbo to be es auxiliar de sí mismo. Por lo tanto, es el verbo to be el que se mueve al principio como auxiliar, luego el sujeto y siempre el verbo en ing. ¿Ok? En cuanto a los otros futuros, el will siempre es will. No, siempre va a ser will con cualquier sujeto. I will, you will, she will, he will, we will, they will, you will. Ahí están. Siempre es will. ¿Cómo abreviamos el will? Siempre puede ser apóstrofe E-E-L-L. Right? Con cualquiera de los sujetos. El negativo puede ser separado, will not, ¿cierto? Este es el auxiliar de futuro, will, y el o podemos abreviar en una palabra como want, como aparece también aquí. ¿Ya?
Y finalmente, si es pregunta, entonces ocurre lo que acabo de mencionar, que los auxiliares se van antes y el sujeto se mueve, se traslada después del auxiliar. Como el will es el auxiliar ahora, pasa esto, ¿no? Y como podemos ver en el ejemplo, I will go to Thailand, affirmative, negative, I will not go to Thailand, or I won't go to Thailand. And in the form of a question, sorry, will you go to Thailand? Y tenemos afirmación, negación y pregunta en futuro. Aquí aprovecho de responderle a Javiera Monroy, que preguntaba cuál es la diferencia entre el will y el shall. La diferencia entre el will y el shall en rigor es casi ninguna, salvo, por eso aparecen juntos, salvo que el shall es extremadamente formal. Es extremadamente formal y básicamente ya está en desuso en inglés. Precisamente por su formalidad está desapareciendo del uso común cotidiano del inglés. Queda para expresiones súper como formales o como muy tradicionales del inglés, sobre todo las que tienen que ver en forma de pregunta, como por ejemplo, de hecho hay una película que se llama así, Shall We Dance? ¿Bailamos? Shall We Dance? No sé si han escuchado o visto esa película, Shall We Dance, un poquito antiguo me parece, pero actúa, creo, creo que es la que sale ahí, es Jennifer López. Shall We Dance, si no estoy tan mal de la cabeza, es ella. Ese tipo de expresiones cuando se ocupan pregunta en inglés y ocupan el shall, llama a una invitación, llama a una suerte, bueno, casi esto, ¿no? Una oferta, ofrecernos. Me ofrezco a que bailemos, dice ahí, shall we dance? Pero de nuevo, esto es súper como en desuso, ya nadie lo dice espontáneamente, van a ocupar el will, sí o sí. Pero esa es toda la diferencia, Javiera. Casi nadie lo ocupa. Eso es. Y está en desuso. Aquí aparece, porque claro, puede que en algún libro, en algún texto, sobre todo en inglés antiguo, puede que aparezca cuando uno lee una novela, cuando se leen papers antiguos, puede que aparezca el shall, pero es lo mismo que el will. Eso es. ¿Ya? Y finalmente, la estructura del going to es una mezcla perfecta, ¿cierto? Entre también el verbo to be, vuelve a aparecernos el verbo to be, la coherencia. Aquí además hay un recordatorio de cuál va con cuál pronombre y el verbo to be, ¿cierto? Y siempre va a ser going to y el verbo sin cambios. Ah, perdón, eso no lo dije del will. En el will, el verbo nunca cambia, nunca. Por eso se mantiene base form, ahí se equivocaron. Base form, base form, base form. El verbo nunca va a cambiar en futuro. Eso lo hace muy fácil, gramaticalmente hablando. No hay que hacerle cambios al verbo. El verbo se mantiene tal cual en cualquiera de las tres formas y en el caso del going to, lo mismo. No cambia el verbo se mantiene igual. La estructura going to es siempre going to, lo que va a cambiar y va a dar la indicación de qué tiempo es o qué forma es, afirmativa, negativa o interrogativa, es el verbo to be. Yes. Y por si acaso, es muy probable que ustedes conozcan esta expresión, que es mucho más común que el going to, que es gonna. I'm gonna. ¿Cierto? Entonces, I'm going to do an exercise. Es lo mismo que I'm gonna do an exercise. ¿Cierto? Y ese gonna, sobre todo oralmente, ¿no? No aparece mucho escrito, pero cuando se habla en inglés, I'm gonna, es mucho más común que el I'm going to do something. Right? ¿Lo han escuchado? Sí.
No. Sí, profe, sí lo he escuchado. Gracias, Nicole. Yes. Questions. Hasta ahí nomás. No voy a decir nada más of the futures. Questions, please. Todas las preguntas que tengan, es ahora o nunca. Y nos vamos a los ejercicios antes del primer, bueno, y el único break que tendremos. El break de hoy va a ser más corto, va a ser de 20 minutos, porque partimos 20 minutos después, así que ahí está compensado. Questions about the future, please. Comments, all doubts, whatever. Is clear? It's very, very clear. Perfecto, Nicole. Thank you, Catalina, Denise, Gabriela, Benjamín, Diego. Perfect. Good. Bueno, vamos a los ejercicios. A lo mejor ya lo comenzaron a hacer, pero lo revisamos juntos. Son muy breves. Están todos sacados del material original. Eran así, si los pueden revisar, si los quieren revisar. Eran así, así que vamos a hacerlos very fast. Let's go. In A, complete these sentences using the present continuous form of the verbs in brackets. Complete these sentences using the present continuous form. Only present continuous. Only present continuous form of the verbs in bracket. Esta estructura, present continuous. Verbos con ing. Vamos. Con el verbo entre paréntesis. Aquí nos dan come. Es pregunta. So, ¿cómo queda esto? Pueden abrir sus micrófonos y hablar. No pierdan el miedo a esto. Please. Solo yo puedo decirles que están mal o bien. Hello, Fabián. Vamos, ¿cómo queda? Reconocemos el sujeto como Max. Por lo tanto, ¿qué verbo to be iría al comienzo? Si es un Max, sería un he. Por lo tanto, aquí iría... ¿Qué forma del verbo to be? Porque es pregunta, por eso hay dos, por eso hay un espacio al comienzo, porque es una pregunta. It's a question. Por lo tanto, present continuous sería Yanara, Fabián. Ahí nos están dando, muchas gracias por la respuesta. Is, como es al comienzo de la pregunta, no olviden colocarlo con mayúscula la I. Is Max, y por ende el verbo nos dice la regla que siempre es ing porque es present continuous. Coming. Todos los verbos que terminan en E borran la E y agregan ing. Is Max coming to the meeting tomorrow? Vamos a chequear de ahí. No, he's not in the office. He... Es afirmativa. ¿Cómo ponemos eso? Gabriela is traveling. Ok. ¿Alguien más? ¿Están de acuerdo con Gabriela? ¿Hay otra forma de poner eso también? Esa es la única manera. También reconoce la otra respuesta. Nicole. Una duda. Acá los verbos que vamos poniendo son como los que uno cree, no son como con opciones esta actividad, ¿cierto? Son los verbos que te dan ahí al final. Ah, ya, no la había visto. Gracias. Don't worry, don't worry. No, sí, todo eso, si te fijas, rápidamente voy a mostrar las otras actividades también. En este tipo de ejercicio necesitamos que nos den el verbo. Ah, sí, por eso no lo encontraba. Estaba buscando los otros como cuando se ponen Necesitamos que nos ahí den el verbo. encimita. Porque si no, claro, tendríamos eternas posibilidades, infinitas posibilidades. Sí, para efectos de su prueba va a venir así, todo basado como lo han hecho acá. No, he's not in the office. Me quedo con Gabriela entonces. He's traveling on business all week. He, el mismo Max, he, ahora es negative.
Gabriela isn't, thank you, coming, ¿cierto? Recuerden que también podía ser is not coming o apóstrofe S, not coming, right? Chequeamos, tengo 10 puntos más para mi puntaje de actividades online. ¿Sí? Chequen, déjenlo hecho al tiro. Activity B. Nos vamos con más present continuous, but now in the form of a whole text. Ahora, present continuous, pero en un texto más, un parrafito más breve, pero una idea más completa, no en oraciones separadas. ¿Qué colocamos ahí? I, con meet, seguimos con present continuous. I, Yanara, very good. I am meeting. Perfect. I am meeting Mr. Yamashiro next week. Okay. He, Mr. Yamashiro. He, cuando sea negativo, acuérdense que yo les voy a colocar ahí el not antes de la forma. Por lo tanto, si no aparece, es afirmativo, o deben fijarse si es pregunta, si está obviamente el símbolo interrogativo. Yanara, he's arriving. Verbo que termina en E, se elimina la E. He's arriving on Tuesday night. Very good. On Wednesday, I ¿qué voy a hacer yo? On Wednesday, I vamos. Alguien. The next one. I am taking. Very good, Yanara. To the factory. On Wednesday, I'm taking him to the factory. Lo voy a llevar a la fábrica. Negativo. I vamos. Solo Yanara vino hoy día a hacer esta actividad. Denise, I am not. Acuérdate de colocar el verbo. I am not seeing. ¿Cierto? Todo con ing. I am not seeing. Este que termina en doble E no le pasa que elimina una, ¿no? Se mantiene la doble E. I am not seeing him on Thursday. But I'm very good, Nicole, driving. eso. I'm driving him to the airport on Friday. Todas eran con present continuous. Eso, fíjense siempre en la instrucción. ¿Ya? Chequeamos. 10 puntos más. Ya vamos en 190. Vamos en 190 con esta actividad. Ya pasamos la barrera. Estamos aumentando la cantidad de puntaje. 180 con este, 190. Vamos, 200. Using going to now. Ahora vamos a usar el going to. Question. Vamos con la pregunta. The computers are very slow. ¿Cómo quedaría esto con going to? What can we do? ¿Y el going to dónde está? La comí. Very good. Pero muy bien darse cuenta. Vamos. Pregunta con going to. ¿Cómo era? Ahí está. ¿Cómo quedaría con going to?
Fabián, do doing. ¿Cómo do doing? ¿Cómo dos veces un verbo? ¿Cuál de los dos? Y de nuevo, ¿dónde está el going to ahí? Yanara, esa es la respuesta correcta. What are we going to do? Ahí tenemos la estructura, chiquillos. Miren, aquí arriba. La pregunta, cualquiera fuera, si estuviera antes del verbo to be, en este caso el what, en base al sujeto, yo pongo el verbo to be correcto. Aquí era un we, por lo tanto, are, what are we, y el going to, y el verbo no cambia. What are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? Esa es la traducción. ¿Qué vamos a hacer? Going to. No es present continuous. Es going to. Muy bien. Vámonos a negativo entonces ahora. A ver si no lo puedo alcanzar a mostrar las dos cosas. Negative of going to. Javiera. Denise. Very good. Very good. Estoy mirando el chat. We are not going to buy. Excellent. We are not going to buy new computers. Si alguien puso aren't, aquí abrevió el negativo. Vamos a revisar. We aren't going to buy. Debe tomarse los correctos. Si no me equivoqué yo nomás. Y por último, en afirmativo, upgrade. Javiera, Mitzi. Perfect. We are going to. We are going to upgrade. Los verbos no cambian, pero se agrega la forma correcta del verbo to be y el going to es una estructura que va, en este caso, entre el verbo to be y el verbo. Very good. Revisamos. Y ya tengo mis 200 puntos en las actividades online. Y lo vamos a terminar entonces. Si es que esta termina siendo sí o sí la última actividad online. Oh, este me quedó súper corrido allá. A ver. Ahí. Si cierran, miren lo que hice yo. Si cierran ahí el menú de la izquierda, que es apretando la X que sale ahí, se les puede ver esto completo ocupando más pantalla. Esto por defecto queda así, yo no lo puedo correr, no es que yo le pusiera ese espacio. Eso el programa este lo hace así, el H5P. Vamos aquí, complete the sentences below with these future time expressions. Todas estas son expresiones de tiempo en futuro. ¿Cierto? 5 years, the day after, tomorrow, next time, in the next, July, end of, bla, bla, bla. Vamos, le voy a dar aquí unos minutos para ver si lo pueden hacer solos y luego chequeamos. Aquí es solo arrastrar y chequear. Son todos ejemplos con will. Ojo con la correcta combinación. How are you going? Well. Chequeamos.
Un minuto más y chequeamos. One more minute. Are you ready? Let's check. Number one, sales of luxury cars will double by. Está difícil. Yes. Y es puro vocabulario. Porque no tiene que ver con gramática este. Next. Porque el will ya está incorporado. Sales of luxury cars will double by next year. Tiene sentido. Muy bien. Veremos. Sales of luxury cars will double by next year. Sí. Se duplicarán el próximo año. Next year. Okay. Two, I'll send you a copy of the report. Morning. Algo morning. The day after morning, Nicole. Nicole, ¿esa es la respuesta de la 2 o la 1? De la 2. The day after morning, el día después de mañana, pero ese mañana es la mañana. El periodo de mañana, tarde, noche, mañana. Como good morning. Tomorrow, Yanara, Camila, tomorrow morning. Mañana por la mañana, ahí sí. Tiene más sentido. Tomorrow morning. Number 3, we'll finish the work before the June. Before the algo of June. Yanara, Camila, fines de junio. Ok. Before the end of June. Antes de que termine junio, antes del final de junio, antes del fin de junio. Different ways of understanding that in Spanish. Good. Makes sense. Number 4, I'll be back in the office tomorrow. Ahora parece que el que decías tú, Nicole. Yanara, Tamar. The day after tomorrow. Ese es el día pasado mañana. Ahí sí tiene más sentido. The day after tomorrow, como la película. Number 5, we'll finish the work on the new building next. We'll finish the work on the new building. Terminaremos el trabajo del nuevo edificio el próximo July. Tiene sentido. El próximo julio. Lo otro como que no tiene sentido. Number 6, in 2 weeks. Javiera Yanara. Time. In 2 weeks' time, we'll review the budget. En un periodo de 2 semanas. In 2 weeks' time, we'll review the budget. Revisaremos el presupuesto. Ajá. Makes sense. Number 7, we will need to modernize our factory. Necesitaremos modernizar nuestra fábrica. Javier Yanara, in the next 2 years, en los próximos 2 años. Bueno, quiere... Sí. Y por ende, si esto estaría bien, entonces 5 years iría aquí. Veamos. Most people will have a fast broadband connection at home in 5 years time. Yo ya tengo mis 210 puntos
con las actividades online. Estas expresiones, 2 weeks, apostrophe time, 5 years, apostrophe time, 2 days, apostrophe time, es en un periodo, ¿se entiende? En un periodo de tal tiempo, en un periodo de 2 días, in 2 days time, in 5 years time, en un periodo de 5 años, en un periodo de 2 semanas, in 2 weeks time. Questions, doubts, vocabulary clear. Lo dejamos para el retorno entonces. Volvamos 11:20, 11:25 por ahí. Volvemos al control. Traten de avisarle a la mayor cantidad de compañeras y compañeros que nos hayan estado conectados ahora. De todos modos, el control queda disponible y quedará disponible. Y además voy a dar las instrucciones específicas del Video Presentation 2 en el segundo módulo. Y vamos a chequear juntos también rápidamente cómo vieron las preguntas del ensayo. Si están bien, si están mal. Profe, Yes, Nicole. en la número 6 es in 2 weeks time, ¿cierto? Sí. Porque lo pongo acá y me dice que está mal. ¿En serio? Sí, ¿Alguien más les marcó mal? quizás está en otro orden, pero lo voy a volver a intentar. No se preocupe. Sí, recuerde que primero lo puede hacer las veces que quiera. Y si no, tienes que actualizar tu pantalla nomás o tu página de Moodle y en una de esas se pegó a lo mejor, no sé. Acá dicen que les marcó bien, al menos Yanara les marcó bien. ¿Ya? Bueno, vayan a su break, 11:20, 11:25. Estamos comenzando con el ensayo del control. See you later, alligators.